Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición de Sucedió en el Perú. El programa que veremos a continuación es una biografía de Jorge Basadre, el historiador más importante de la República del Perú. Y nada mejor pues que una biografía de Jorge Basadre, quien presenta la característica de ser el fundador de la historia de la República. Para Basadre, el Perú no solamente era un problema, sino también una posibilidad. Esta es una de sus frases más afortunadas con las que resume su concepto de la peruanidad. Y ahí la idea es la siguiente, que de los problemas que tenía el Perú, que él los reconocía como inmensos, surgiría un desafío y que en la respuesta a ese desafío el Perú tenía sus posibilidades. Que en el fondo el patriotismo de los peruanos consistía entonces en elaborar respuestas creadoras que abran nuevas posibilidades para superar esos problemas heredados por la historia de la República. Mi padre nació el 12 de febrero de 1903 en Tacna. Era el hijo menor de una larga familia numerosa, con 2 mujeres y 4 hermanos más, si mal no recuerdo. Mi abuelo, el ingeniero Carlos Basadre Forero, había sido ministro de Fomento con el presidente Eduardo López de Romaña, en el primer gabinete que lleva López Romaña a ese gobierno, y falleció a los 3 años de dejar el cargo de ministro de Fomento, dejando pues en estado muy delicado a su viuda y a sus hijos que estaban menores de edad, y además vivían pues en un ambiente chilenófilo porque Tacna estaba ocupado por Chile y obviamente no se podía estudiar en escuelas peruanas y había una serie de antagonismos contra los peruanos. Él habla de la patria invisible, cuando habla de esa Tacna, en la cual había un culto al Perú que se había refugiado, en realidad, en las casas, en los hogares, ya que a partir de 1900, la chilenización, que era el esfuerzo de Chile de poder desarraigar el peruanismo de las poblaciones en la hipótesis de que se realizara el plebiscito que mandaba el Tratado de Ancón. Entonces, hasta 1900, como lo dice Ulloa, lo dicen otros estudiosos, Chile procuró lo que se llama una chilenización pacífica. Hubo buen trato a los peruanos, ¿no? Se hicieron obras, pero a partir de 1900 se dio cuenta que la situación era muy difícil y empezó una hostilización. Ya Basadre nace en ese momento. Él recuerda alguna vez en la vida y la historia cómo su casa alguna vez fue apedreada y cómo algunos de sus familiares y amigos evidentemente fueron hostilizados. Él nace en un sitio que tiene a la patria invisible, ¿no? Entonces le da esa curiosidad por la patria, porque es invisible. Solo a puerta cerrada cantan el himno, usan, ¿no?, los símbolos patrios, pero es invisible afuera. Y entonces cuando él viene a Lima, esa patria sigue siendo invisible. Más allá de los símbolos, no hay ese espíritu de cuerpo que interprete, que una. Entonces la familia, no teniendo nada que hacer ya en Tacna, decide viajar a Lima. Y lo hace mi abuela, Olga Groman, viuda de Basadre, con sus hijos. Toman en Arica el famoso vapor, me parece que se llamaba Palena, llegan a Lima, donde todos ellos
realizan sus estudios colegiales. Mi padre es matriculado en el colegio alemán por un par de años hasta que estalla la Guerra Mundial, la primera, y se cierra el colegio alemán, por lo que se ve conveniente que se matriculara en el colegio Guadalupe. En el colegio Guadalupe él tuvo el honor de ser designado para pronunciar el discurso que anualmente le hacía el colegio a Coronel Francisco Bolognesi ante su estatua, y ese fue su primer escarceo de carácter histórico. Si alguna vez alguien le atribuyó que su vocación por la historia había surgido al llegar a Lima, y él dice que no, que la historia le viene de antes. Su padre tenía una gran biblioteca, según él ha contado, y tenía una biblioteca muy importante porque el padre viajaba a Bolivia, también muchos textos de Bolivia. Eso también puede haber contribuido a que don Jorge haya sido en realidad el único peruano que escribió una historia trascendente como fue Chile, Perú y Bolivia. En 1918 ingresa a la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos y forma pues la famosa generación junto con Raúl Porras, Jorge Guillermo Leguía, Guillermo Abastos y otros, y con el tiempo termina sus estudios de letras, llegando después a ser designado profesor del curso Historia Crítica del Perú. Vísperas, viendo la proximidad del centenario de la independencia, un grupo de jóvenes sanmarquinos quisieron estudiar la independencia desde una perspectiva peruana. Es evidente la magnitud de San Martín y de Bolívar. Hasta ese momento hicieron que la independencia del Perú se viera como capítulos de la historia de San Martín y capítulos de la historia de Bolívar. Y no había una versión peruana. El conversatorio buscó, ¿no?, dar una visión peruana, y ahí está Basadre como de los más jóvenes, porque él nace en 1903. Está primero Porras, creo yo, que es 1897, nace Porras, 6 años mayor que Basadre. Está Luis Alberto Sánchez, que nace con el siglo. De ese grupo que se ponen a estudiar, y luego tienen ahí un maestro que los impulsó mucho, que fue Carlos Vice.